a una propuesta de este programa de posgrado de formación, capacitación e investigación en lecturas, escrituras y culturas de lo escrito. Bien, a pesar de que seguramente va a haber gente que se va a ir sumando, quiero aprovechar este tiempo para presentar esta experiencia, que es la primera de este año y la primera de nuestra vida como programa de posgrado dependiente de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Realmente es un privilegio iniciar las actividades académicas de este año con la conferencia Escribir desde abajo, aproximación a la producción escrita de las clases subalternas, a cargo del doctor Antonio Castillo Gómez, a quien agradecemos su generosidad y disponibilidad para dedicarnos este momento. Este académico de la Universidad de Alcalá ha desarrollado a lo largo de su extensa y prestigiosa trayectoria ligada a la historia social de la lectura y la escritura una particular experticia en la temática que hoy abordará. Aunque la coherencia y profusión de su devenir académico no puede ser sintetizado sin cometer injusticias, procuraré sintetizar su recorrido porque me parece que es también conocer las inquietudes. A ver, en su carrera se resumen las inquietudes por las cuales el profesor Darío Mayorana y yo generamos este programa. El doctor Castillo Gómez es doctor en Historia por la Universidad de Alcalá de España. Es catedrático de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la misma universidad. Es especialista en historia social de la escritura y la lectura, con especial atención a la Edad Moderna y a los testimonios escritos de gente común durante la Edad Contemporánea. Es coordinador del grupo Lectura, Escritura y Alfabetización y director científico del Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita, ambos en la Universidad de Alcalá. Director de la Red Española de Archivos e Investigaciones de la Escritura Popular y del Congreso de Historia de la Cultura Escrita. Es director de la colección maravillosa Scripta Manent de la editorial Ampersand, cuyo catálogo les invito a visitar. Es miembro de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Historia, Cultura y Pensamiento y del Máster en Gestión Cultural e Industrias Creativas en la Universidad de Alcalá. Miembro del Colegio Docente del Dottorato de Cultura Letteraria e Filologiche de la Universidad de Bolonia desde 2019. Ha participado y o dirigido diversos proyectos de investigación del Plan Nacional de España. El último de ellos, Vox Populi, espacios, prácticas y estrategias de visibilidad de las escrituras del margen en las épocas moderna y contemporánea, aprobado y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación. Este proyecto lo dirige junto a la profesora Verónica Sierra Blas y su finalización está prevista para febrero del 2025. Ha sido investigador extranjero y miembro del Consejo Asesor de proyectos tales como Postscriptum, Archivo Digital de Escrita Cotidiana en Portugal y España sobre la época moderna, ERC Advanced Grant 2012-2017. Las dimensiones europeas de la cultura de la imprenta popular, por la Organización Neerlandesa para la Investigación Científica, 2016-2018, y Comunicar el Derecho en Europa durante el periodo 1500-1750, también un ERC Starting Grant, 2024-2028. Ha publicado cerca de 200 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales y en diversos libros colectivos y 50 reseñas. Sus obras han sido traducidas al inglés, francés, italiano, portugués, catalán y ucraniano. Es autor de obras monográficas, tales como Escrituras y escribientes, Prácticas de la cultura escrita en una ciudad del Renacimiento, Entre la pluma y la pared, una historia social de la escritura en los siglos de oro, Leer y oír leer, ensayos sobre la lectura en los siglos de oro, El placer de los libros inútiles y otras lecturas en los siglos de oro, que es una joyita este libro, realmente. Trataremos de ponerlo accesible para quienes estén interesados en nuestro programa. Y Grafías no cotidiano, escrita de sociedad y la historia,
séculos XVI y XX del 2021. Es editor y coeditor de 23 obras colectivas, incluidos dossier de revistas, las últimas de las cuales son Culturas del escrito en el mundo occidental, del Renacimiento a la contemporaneidad, Efímeros y menudencias en España e Italia durante la Edad Moderna, y Subaltern Writing and Popular Memory in the Early Modern World, del Journal Early Modern Studies, del 2024, de próxima publicación. Ha sido mentor de varios tipos de becas y contratos de investigación pre- y postdoctoral y aproximadamente una treintena de estancias de investigaciones de extranjeros en la Universidad de Alcalá. Ha ganado los premios de investigación, Premio Ciudad de Alcalá de Investigación Histórica, el Premio Internacional de Investigación en Humanidades Agustín Villegas Carlo y el Premio Universidad de Alcalá a la Excelencia Investigadora en Ciencias Humanas y Sociales. Es además un profundo conocedor de la obra de Armando Petrucci, como lo evidencia su trabajo L'eredità di Armando Petrucci, tra paleografía e storia sociale, con un inédito que incluye un trabajo inédito de Armando Petrucci, editado en Roma por la editorial Biela del 2022. Esto es una apretada síntesis de una carrera extensa, coherente y no me cabe duda que escucharlo nos permitirá enriquecer los conocimientos que tenemos acerca de la escritura y la cultura escrita y de la lectura también, y seguramente podremos pensar el impacto de lo que compartirá con nosotros el doctor Castillo Gómez en nuestras propias profesiones y ámbitos de intervención. Muchas gracias, doctor Castillo. Tiene usted toda la palabra. Doctor Castillo, desmutéese, por favor. Abra su micrófono. Sí, perdón. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Se nota que no manejo muy bien estas tecnologías. Bueno, muchas gracias, decía, a la doctora Báez por la presentación, sin duda excesiva, y sobre todo por la invitación para dar esta charla. Para mí es un honor poder compartir algo de lo que pueda haber investigado con vosotros y vosotras, los que me escucháis, y espero también que sea de alguna forma el inicio de una relación fructífera entre vuestro grupo de investigación, la Universidad Nacional del Rosario y el grupo de investigación que yo mismo dirijo aquí en la Universidad de Alcalá. No es una conferencia sobre Petrucci, aunque no me hubiera importado hacerla y de hecho fue uno de los temas que barajamos, pero va a estar muy presente en este acercamiento a las escrituras de abajo que voy a presentar esta tarde. Florencia, cuando quiera, puedes poner ya la primera diapositiva, bueno, la segunda, porque la primera es el título de la charla. Bien. Esta imagen corresponde a un baúl, como ahí figura. Este baúl lo escribe Antonietta Angela Bonatti Procura en los años de la Primera Guerra Mundial, más o menos en esas circunstancias. Ella era concretamente una trabajadora en una fábrica de tabacos, y en el momento en el que la región donde vivía fue teatro de la guerra, se marchó al exilio, se llevó consigo ese baúl y en la parte interior de la cubierta escribió su vida. Siguiente diapositiva. Décadas más tarde, Clelia Marchi, la siguiente. Un momento, por favor. Décadas más tarde, decía otra mujer, Clelia Marchi, escribe también su autobiografía con una letra apretada sobre la superficie de una sábana. Cuenta que lo hizo tras la muerte de su marido en 1972. Ella tenía en ese momento 60 años, escribe en un italiano pleno de reminiscencias orales, básico y dialectal. Como tantos otros autobiógrafos de condición subalterna, Clelia se excusa al escribir por su desconocimiento de las reglas gramaticales y por su descuidada caligrafía. Dice que solamente había podido asistir a la escuela hasta segundo de enseñanza elemental. Ambas mujeres comparten una misma subalternidad social. La una procede de un entorno fabril, la otra del mundo rural.
Sus escritos dejan ver notables proximidades tanto en el plano lingüístico como en la competencia gráfica, en el tipo de escritura que emplean, al tiempo que nos muestran la pluralidad de soportes y de formas que pueden adoptar las escrituras de las clases subalternas. Utilizo el término clases subalternas desde una perspectiva gramsciana y lo hago para referirme a las personas que en cada momento han estado marginadas del poder en cualquiera de sus manifestaciones, político, económico, religioso o cultural. No es un cuerpo social fácil de identificar o de definir, y menos aún cuando nos referimos a tiempos pretéritos. Podríamos decir que las personas a las que dirijo la mirada conforman una categoría difusa que se suele corresponder con lo que habitualmente llamamos el pueblo, si entendemos este como una especie de clase media o tal vez, para ser más precisos, de clase medio-baja. En su conexión con el género como factor también de subalternidad a lo largo de la historia, sí quisiera señalar que las mujeres de las que me ocupo no son todas ellas. No son todas ellas porque, si bien es cierto que la mujer como tal ha sufrido una marginación por el hecho de ser mujer, por su condición femenina, no lo es menos que otras mujeres, las que pertenecen a clases populares, sufren una doble marginación: la marginación de género y la marginación social. Por lo tanto, en este acercamiento a las clases subalternas no me intereso por aquellas mujeres que pertenecen a sectores de la burguesía o de las élites, porque entiendo que a pesar de todo han tenido más facilidades de acceso a la competencia escrita que las que pudiera tener, por ejemplo, una trabajadora o una campesina. Y hago esta precisión porque en el desarrollo que se está produciendo en las últimas décadas de la investigación acerca de la escritura de mujeres, con notables avances, sin lugar a dudas, se están generando también ciertos desenfoques, en la medida que muchos de esos estudios se están focalizando en mujeres de un estatus social medio alto, donde evidentemente la capacidad de escribir, pese a todo, siempre fue más accesible que si nos situamos en los sectores medio-bajos de la sociedad. En este acercamiento a la cultura escrita, Florencia, la siguiente diapositiva, de las clases subalternas, voy a dejar fuera otra serie de productos dirigidos a ella, como decía, por ejemplo, Petrucci en algunos de sus trabajos, o también producidos directamente por las clases subalternas. Ahí hay diferentes imágenes de libros populares, desde uno del siglo XVI hasta las novelas típicas norteamericanas de los primeros años del siglo XX, hay grafitis y hay también un esboto. Todos ellos formarían también parte de una historia subalterna de la escritura sobre la que estoy trabajando, pero en este caso me voy a centrar específicamente en aquellos otros escritos, normalmente sobre papel, que se produjeron en situaciones corrientes y que nacieron de necesidades más personales, lo cual no quiere decir que algunos de los grafitis, por ejemplo, no respondieran también a motivaciones de esa índole. Siguiente diapositiva. A lo largo de la historia podemos encontrar numerosas ocasiones en las que se han generado testimonios escritos de este ámbito. Desde una perspectiva marxista, en los años 60 y 70, varios historiadores británicos como Eric Hobsbawm, George Rudet o Edward Thompson, exponentes de la History from Below, incluyeron una serie de cartas de denuncia de campesinos y de obreros en algunas de sus investigaciones acerca de las revueltas producidas en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII y en las primeras décadas del XIX, entre ellas las cartas escritas por el mítico Capitán Swing, protagonista de algunas de estas revueltas. Al hilo precisamente de estos primeros aproximaciones o estas primeras consideraciones en torno a escritos propiamente subalternos, Hobsbawm sostuvo en alguno de sus trabajos la dificultad sin duda que había para conocer el pensamiento de los de abajo a partir de sus propios testimonios y no solo de sus propias acciones, y lo argumentaba diciendo algo que por otra parte es lógico y que podemos compartir todos, y es el hecho de que durante la mayor parte del pasado el pueblo fue mayoritariamente analfabeto. Indudablemente, como digo, esto es así. El mismo Petrucci lo había señalado con anterioridad a estas palabras de Hobsbawm al señalar que incluso en una sociedad de amplio desarrollo del alfabetismo, como puede serlo la industrializada del mundo contemporáneo, el uso reiterado de la capacidad de escribir y de leer está casi siempre restringido a una minoría. Pero al mismo tiempo Petrucci al mismo tiempo que constató esta realidad, fruto del desigual acceso social a la cultura escrita a lo largo de los siglos, también urgió
a la búsqueda y al estudio de la producción escrita de las clases subalternas. Incluso estableció una serie de fondos documentales donde las mismas podrían ser incluidas, señalando que esa memoria escrita de las clases subalternas casi siempre será fragmentaria y se encontrará de manera muy dispersa cuando nos referimos a los siglos previos al XIX. Por el contrario, será más densa y continuada para la época contemporánea. Y sobre esto voy a tratar de presentar un pequeño acercamiento a este desarrollo de la escritura popular a lo largo del tiempo. Sin entrar ahora en los pormenores concretos de la historia de la alfabetización, es evidente que la mayor o menor amplitud y riqueza de las prácticas populares de la escritura se relaciona directamente con la extensión del alfabetismo y con la importancia que la escritura como tecnología de comunicación ha recibido en cada momento de la historia. Por todo ello, la conquista popular del alfabeto entraña un ejercicio de subversión, en la medida que representa la ruptura de una suerte de pacto social en lo que atañe a sus efectos sobre la alfabetización y a la capacidad de uso de la competencia escrita. Augusta Molinari, una profesora también italiana, insistió precisamente en este hecho de la subversión o de la transgresión al estudiar las lettere ai potenti, es decir, las cartas a los poderosos, en concreto las cartas de súplica o de petición que los trabajadores de la fábrica genovesa Ansaldo dirigieron al responsable, al patrono. Las cartas de los obreros ponen al descubierto una alteración de las relaciones establecidas en el microcosmos industrial, al menos en dos puntos. Por un lado, demuestran o permiten ver la apropiación obrera de un instrumento de comunicación que por lo común había sido ajeno a esos ambientes sociales. Y por otro lado, muestra el recurso a una práctica concreta de escritura, la epistolar, que de algún modo, y contando con la distinción que se puede apreciar en las fórmulas de tratamiento según quien escribe la carta, podemos también decir que es un género de escritura que coloca en el mismo plano al emisor y al destinatario. El comienzo de las escrituras personales de las clases subalternas se asocia, entiendo yo, a los cambios socioculturales que se dieron en Europa a partir del siglo XIII, destacando por su mayor proyección social, de un lado, la consolidación escrita de las lenguas vulgares y, por otro lado, el desarrollo también de la alfabetización en lengua vulgar, que es algo que aparece ya en las escuelas europeas a partir del XIII y sobre todo del siglo XIV. Si exceptuamos otros ambientes sociales más ligados a la tradición latina, eclesiásticos, universitarios o humanistas, los principales destinatarios y usuarios de las escuelas urbanas, diapositiva, de las escuelas urbanas de primeras letras, bueno, esta se puede pasar, era el libro que señalaba antes. Si exceptuamos, como digo, los ambientes más letrados, los principales usuarios de esas escuelas de primeras letras que se crean en la Europa bajo medieval fueron los comerciantes y los artesanos, quienes, por otro lado, demandaron una alfabetización eminentemente práctica, como se puede ver, por ejemplo, en la diapositiva. Lo que tenemos ahí es un libro de cuentas de los que existen y se conservan diferentes ejemplares de los siglos XIV y de los siglos XV y, por supuesto, más en la Edad Moderna. Libros de cuentas, también denominados libros de razón o libros de memoria. En el caso de Italia se utiliza muy frecuentemente el término libri di familia porque se trata de un producto heterogéneo, de un producto donde se combina la anotación contable por la que nacen estos libros, pero inmediatamente se empiezan a insertar en ellos registros que tienen que ver con la familia, nacimientos, defunciones, muertes y en determinados casos incluso amparan una crónica social porque se registran hechos que tienen que ver con el devenir colectivo. Durante la siguiente diapositiva, durante los últimos siglos de la Baja Edad Media, la escritura empezó a ocupar una serie de lugares y de espacios que hasta entonces habían permanecido ajenos a su huella y que se fueron incrementando, sin lugar a dudas, en la Edad Moderna. En esta, las situaciones en las que se precisa de la escritura se amplían notablemente y se produce también una ampliación significativa de una serie de usos documentales fundamentalmente notariales que requieren de la firma, que requieren de la suscripción autógrafa, bien personal o delegada, es decir, cuando uno es analfabeto, al pie de un determinado escrito. ¿Puedes poner la siguiente?
Pero a la par que se produce, como digo, esa difusión de una mentalidad cada vez más burocratizada que requiere del acto de firmar en múltiples situaciones, se fue ampliando la base social de la comunicación escrita y esta empezó a ser utilizada por un número creciente de personas de condición popular, artesanos, mercaderes, campesinos, mujeres subalternas, esclavos, y desde el siglo XVIII también se van a incorporar de una forma evidente los obreros. Uno de los testimonios, en la siguiente diapositiva, que podemos ver, bueno, aparte de este, que sería otro libro de cuentas del siglo XVII, sería una de las primeras autobiografías de esclavos que conocemos, bastante difundida, porque aparte de su publicación en inglés, en el momento en el que se escribe, ha sido también traducida a múltiples lenguas. Contando con estos antecedentes, sin duda, la verdadera apropiación popular de la escritura es un signo específico de la edad contemporánea y se relaciona de manera particular con el desarrollo de la escuela pública y con la alfabetización de masas. Siguiente diapositiva. En ese gráfico se puede, por ejemplo, ver la evolución que la alfabetización ha tenido en algunos países europeos desde el inicio de la Edad Moderna hasta hace unos años. Y se observa naturalmente que ese crecimiento es significativo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Tiene que ver, como digo, con el establecimiento, al menos en Europa, no conozco bien la realidad argentina, de la escuela pública como una institución clave ya en la alfabetización de todos los sectores sociales, escuela pública y gratuita, pero también con avances, por ejemplo, en el ámbito de las comunicaciones. Es el momento en el que se crean los sistemas nacionales de correos que van a ser decisivos, por ejemplo, para el boom que la carta va a experimentar como principal práctica de escritura desde la mitad del siglo XIX hasta la llegada del correo electrónico y su práctica desaparición. Se producen también significativos avances en los métodos de enseñanza que van a dar relevancia, por ejemplo, a la producción de una serie de textos donde se trata de enseñar no solo la escritura a mano, son las llamadas lecturas de manuscritos, sino que en esos textos se reproducen documentos de la vida cotidiana, es decir, algunos de los libros de memorias, modelos de cartas, modelos de recibos o modelos de escrituras de compraventa, forman parte de ese libro que al tiempo que enseñaba a escribir iba aculturando a la gente en los documentos que se podían utilizar en la vida cotidiana. Todo eso, como digo, fue produciendo un desarrollo notable de la escritura como no se había conocido en los siglos anteriores y, por supuesto, de la escritura popular, que es de la que me estoy ocupando. Y a eso va a contribuir de manera también notable el desencadenamiento de una serie de movimientos masivos de población en los siglos XIX y XX que van a necesitar de la escritura como herramienta de comunicación. Me estoy refiriendo naturalmente a las grandes emigraciones transoceánicas que se producen en ese periodo, a las guerras del siglo XX, la primera, la segunda, en el caso español también la guerra civil, el exilio que sucede a algunos de estos episodios en el caso de las dictaduras, o también, por ejemplo, los fenómenos de encarcelamiento en contextos también dictatoriales. Es decir, hay una serie de hechos históricos propios del XIX y del XX que van a propiciar, en la siguiente diapositiva, una explosión de esta necesidad de comunicación. Ahí tenemos, por ejemplo, una de las cartas de emigrantes que se conservan en el Museo del Pueblo de Asturias, uno de los centros documentales de la escritura popular que tenemos en España, o el siguiente, que es un diario siguiente diapositiva, que es un diario de un soldado italiano durante la Primera Guerra Mundial. Son solamente unos ejemplos para tratar de acompañar un poco el hilo argumental, pero evidentemente documentos de estos se podrían añadir más y seguro que vosotros conocéis otros homónimos de Argentina. El devenir de las prácticas populares de la escritura se acompasa, según vamos viendo, al ritmo seguido por esta en cuanto a instrumento de comunicación y al paso que va experimentando también la conquista social de la alfabetización. La extensión, la frecuencia y la diversidad de usos está conectada con la función que desempeña la escritura en cada sociedad y con la difusión que alcanza. Es por eso que Armando Petrucci también sintetizó este cuadro que estoy presentando como la evolución, decía él, del pueblo que suscribe al pueblo que escribe. Ese pueblo que suscribe sería aquel que solo está alfabetizado para poder firmar,
como aparece frecuentemente en el final de la Baja Edad Media y en los primeros años de la modernidad del siglo XVI. A medida que vamos evolucionando en los siglos, esa limitada capacidad de firmar se va convirtiendo en una mayor autonomía de escritura que da lugar al hecho de que podamos encontrar diarios, memorias, cartas y toda una serie de textos escritos por gentes de condición humilde, en definitiva, por clases populares. Una historia como esta que planteo, que trata de rastrear los usos subalternos de la escritura, tiene que sacar a flote naturalmente los testimonios que documentan la producción autógrafa de los escribientes inexpertos, es decir, su propia capacidad de escribir. Pero no debemos olvidar también que, dado que nos encontramos con sectores sociales que, como antes nos decía la cita de Hobsbawm, han sido a lo largo del tiempo mayoritariamente analfabetos, si queremos reconstruir la relación con la cultura escrita de estos sectores populares, tenemos también que considerar la práctica delegada de la escritura, es decir, no solo la escritura autógrafa. Un testimonio muy representativo, siguiente diapositiva de esto, es ese libro de cuentas que podéis ver ahí y que es antiguo, bueno, quiero decir, pertenece a un tiempo ya pasado, estamos en los primeros años del siglo XVI. Maddalena Grataroli es una mujer que se marcha cuando se queda viuda de Bérgamo, donde ella había nacido, a Roma. Se instala en el barrio del Trastevere, en Roma, y allí abre una tienda, un colmado, donde vende un poco de todo, vino, aceite, jabón, etc. Ella es analfabeta, pero es tendera de una tienda, de este colmado, y como tal necesita de la escritura porque tiene que llevar un libro de cuentas donde queden registradas los pagos que le hacen a ella, los pagos que realiza ella a sus proveedores, etcétera, etcétera. ¿Qué hace? Como es analfabeta, se ayuda para compilar el libro de su sobrino, pero sobre todo de cada una de las personas que pasan por la tienda. Y son esas personas que pasan por la tienda las que van dejando con su propia escritura estos pequeños fragmentos que corresponden a cada uno de los libramientos o a cada uno de los recibos. Es un testimonio que por la antigüedad me parece muy representativo de lo que quiero señalar, es decir, del hecho de que en esta historia subalterna, si algún día se llega a escribir de la escritura, debemos tener siempre presente la práctica delegada a la que Petrucci también le concedió una notable importancia, no solo en este trabajo, sino en otro que tituló en español Escribir para otros, me parece, y que está recogido, por ejemplo, en la antología que se publicó hace ya tiempo en la editorial Gedisa, Alfabetismo, Escritura y Sociedad. El recurso a la delegación de escritura, como vemos ahí, la traducción, no nos debemos olvidar tampoco de esta circunstancia. Hay muchas situaciones, recuerdo ahora, por ejemplo, el caso de una mujer analfabeta que fue procesada por la Inquisición en el siglo XVII aquí en Barcelona, y ella, cuando se presenta ante el Tribunal de la Inquisición, declara en catalán, porque era su lengua de uso. Sin embargo, el notario de la Inquisición, lo que registra, sus declaraciones, las registra en castellano. Por lo tanto, debemos también tener en cuenta que esos procesos de mediación de la escritura a veces implican la traducción a otra lengua. Y esto se ha observado también, por ejemplo, con algunas de las comunidades asentadas en América antes de la llegada de los españoles. Y es ese mismo fenómeno, ¿no? Por lo tanto, el recurso, como digo, a la escritura, a la traducción en otras circunstancias o la intervención de escribanos y notarios, es decir, de profesionales de la escritura propiamente dicho, implica tener en cuenta la negociación textual que se produce en estas situaciones. Siguiente diapositiva. Ahí tenemos, por ejemplo, unas imágenes que nos muestran estas figuras de los escribanos públicos, que en algunos lugares pues han permanecido hasta hace nada. Por ejemplo, es el caso de México, y en este sentido recuerdo un estudio que hizo hace algunos años la profesora Judy Kalman, donde estudió esta figura de los escribanos públicos asentados en la plaza de Santo Domingo de México. Claro, cuando ella estudió, algunos de ellos pues todavía están vivos, tanto las personas que acudieron a ellos como los propios escribanos, y pudo analizar bastantes aspectos de esa negociación textual porque pudo preguntarle
pudo preguntarle a los escribanos y pudo preguntarle a las personas que acudían ahí. Cuando nos vamos a otros periodos de la historia, esa negociación tenemos que intentar a veces entresacarla de los propios textos. Pero es un fenómeno muy interesante porque no debemos olvidar que cuando uno precisa del concurso de un intermediario alfabetizado, uno le expondrá lo que quiere que escriba, pero finalmente será el profesional de la escritura quien escriba lo que considere, dependiendo de las reglas que hay que seguir. Pues no es lo mismo, por ejemplo, escribir una carta de amor que escribir una carta de súplica. Es decir, cada modalidad epistolar tiene un lenguaje específico que el profesional de la escritura conoce, pero seguramente el analfabeto que acude a él no lo conoce. Entonces, es un mundo, como digo, muy interesante que también lo debemos tener presente a la hora de aproximarnos a esta escritura de las clases populares. Claro está, hablar de escritura de las clases populares, como he ido señalando o como estoy señalando en esta intervención, significa tomar conciencia o ser conscientes de las dificultades que puede entrañar localizar los testimonios escritos de estos sectores sociales, sobre todo cuando nos retrotraemos en el tiempo, es decir, cuando nos vamos más allá del siglo XIX. Y esto nos lleva también a plantearnos, y es otro punto que me gustaría tratar, algunos aspectos que tienen que ver con la práctica archivística. Paul Thomson, en otro de los estudios similares, bueno, de esa primera generación de historiadores marxistas británicos que señalaba antes, presentó algunas reflexiones muy interesantes a este propósito, porque en sus trabajos sobre Inglaterra en el final del siglo XVIII y en el siglo XIX, constató que, por ejemplo, en los archivos provinciales ingleses estaba bastante bien representada la correspondencia de los terratenientes, pero decía él que, por el contrario, era bastante más difícil encontrar intercambios epistolares de la gente común. Sus deducciones son igualmente válidas para otros lugares donde el proceso de selección se ha visto lastrado por argumentaciones que siempre han favorecido la memoria institucional del poder y de las clases dirigentes. Como señaló también Petrucci, tirando un poco del hilo que había planteado el medievalista Jacques Le Goff en un artículo referencial para estas cuestiones, Documento Monumento, Petrucci decía que el dominio sobre la memoria y el olvido en cuanto a prácticas sociales es un hecho eminentemente político y constituye un aspecto fundamental del control y del gobierno de una sociedad desarrollada. Este rasgo está presente en la razón fundacional de algunos de los archivos históricos. Asimismo, es indiscutible que buena parte de las políticas de destrucción y de expurgo, por un lado, o los proyectos de difusión, hoy principalmente volcados a la digitalización, que se realizan de fondos documentales presentes en archivos históricos, tienden a priorizar hechos y personas anclados en una visión estatalista e institucionalista del devenir histórico. Esto en sí mismo desemboca en una historia hegemonizada por las clases dirigentes, dado que han sido estas las que tradicionalmente se han apropiado del Estado para interpretarlo y usufructuarlo en su propio beneficio corporativo, también cuando ese Estado es el resultado de las revoluciones realizadas en nombre de los de abajo. Una forma de que la historia de estos, la historia de las clases subalternas, no sea robada o tamizada por la apropiación que de ellas se lleva a cabo en otros sectores de la sociedad, incluso en determinados círculos académicos, radica en la significación que como historiadores podamos dar a su propia memoria documental. Como he apuntado anteriormente, siguiente diapositiva, en muchos casos los vestigios de la gente corriente se han conservado en expedientes administrativos, judiciales y policiales de distinta naturaleza. Esto, por ejemplo, lo mostró muy bien la historiadora francesa Arlette Farge para el siglo XVIII, indagando en los fondos de la policía francesa, de donde rescató e integró en el laboratorio de la historia documentos personales apresados a la gente común, entre ellos los famosos brazaletes de pergamino, a los que dedicó un librito muy significativo, es decir, una especie de brazalete o de pulseras que las personas abandonadas en la calle llevaban consigo con la identificación de las mismas. Aparte de sostener otra forma de hacer historia, el ejemplo de esta historiadora, como también el de otros colegas de profesión igualmente sensibles
a la palabra y a la escritura de los de abajo, pone de relieve que incluso en tiempos pasados se pueden hallar testimonios escritos de las clases subalternas, pese a que la escritura estuvo siempre menos difundida en dichos sectores y pese también a que, salvo contadas excepciones, las clases populares no han desarrollado una mentalidad de conservación del escrito a nivel personal o familiar equivalente a la que han desarrollado las élites, fundamentalmente porque no han entendido el valor que los documentos escritos pueden tener. Es decir, no debemos olvidar que una razón por la que los documentos se han conservado históricamente es por el hecho de servir de prueba para algo, tener un valor jurídico. Ese valor jurídico la nobleza lo tiene muy claro desde hace siglos, desde que se conservan en Europa archivos, y es por eso por lo que no hay dificultades en encontrar documentos nobiliarios de la Edad Media o de la Edad Moderna, pero las clases populares, aparte, como digo, de escribir menos, no tuvieron esa conciencia de que el papel sirviera para algo y por lo tanto hubiera que conservarlo. Si para el antiguo régimen francés, como señalaba ahora, estos fondos policiales de los archivos de la Bastilla se han revelado como portentosos depósitos donde localizar huellas escritas de muchas de esas vidas infames, por utilizar los términos de Foucault, en otros contextos, como sería el hispano o el italiano, para la época moderna ese mismo cometido lo desempeñaron los archivos inquisitoriales y judiciales, civiles y eclesiásticos. Así, por ejemplo, en los procesos instruidos por este tipo de instituciones durante los siglos XVI a XVIII, fue corriente la incorporación a los expedientes como materia probatoria de documentos incautados a los particulares que habían sido encausados. Por ejemplo, siguiente diapositiva, buena parte de las cartas de la gente común que se han conservado en nuestros archivos se encuentran precisamente en ese tipo de fondos. Como también es el caso de la imagen que estamos viendo en los fondos relacionados con la inmigración a América, ya sean los expedientes de bienes de difuntos, es decir, expedientes abiertos para el reparto de las herencias, ya sean las cartas de reclamo en favor de familiares que residían en la península, es decir, residían aquí, y que los familiares que se habían marchado a América les escribían reclamando, es decir, llamándoles para que fueran allí. Bueno, pues ese tipo de cartas que hay en abundancia, por ejemplo, en el Archivo General de Indias, como es la imagen que hay en la pantalla, forman parte de expedientes administrativos incoados por diferentes razones. No se han conservado porque los subalternos las guardaran per se, sino que se han conservado porque fueron requeridas por la administración o por la justicia, según fuera la circunstancia. Siguiente diapositiva. Además, allí donde el derecho establecía la transmisión patrimonial en manos del primogénito, como ocurre en Cataluña, los archivos familiares conformados a lo largo de los siglos, albergan también un amplio número de escrituras personales de la edad moderna y también posteriores. Ahí tenemos una muestra, el libro de memorias de la izquierda, y el otro pertenece también al Museo del Pueblo de Asturias. Es un libro de cuentas del siglo XIX. Concretamente, la imagen que he reproducido es una en la que se realiza un recibo de una mujer, pero como veis no lo firma ella porque es analfabeta, sino que pide a otra persona que lo firme por ella. Quien lo hace tampoco es que sea una persona muy letrada, porque se puede ver en su propia letra algunas irregularidades que evidentemente nos hablan de una persona semialfabetizada. Este panorama que os describo cambia de manera significativa cuando nos adentramos en la época contemporánea. De un lado, como decía antes, por la mayor alfabetización, pero de otro, porque de este periodo sí es más fácil que las escrituras de las clases populares se hayan conservado a nivel familiar, por su valor testimonial o por su emotividad, en tanto que también otras se han depositado, siguiente diapositiva, en archivos públicos por similares razones a las que han ocurrido para la Edad Moderna. Por ejemplo, este es un testimonio de lo que podemos considerar una autobiografía de un prisionero, de un preso. Es decir, esto corresponde, todavía no se había terminado la guerra, pero corresponde ya al momento, es decir, aquellos lugares donde ya el ejército de Franco había terminado con la República y se producen ya diferentes detenciones y demás. En el caso concreto de esta nos muestra además cómo se les hacía escribir en un papel
expresamente pensado para ello que contaran un poco su vida. Y concretamente era, bueno, ahí se puede ver, ¿no? Era prisionero, pero estaba dentro de uno de los batallones de trabajadores. Había diferentes regímenes carcelarios en ese periodo, los batallones de trabajadores, las cárceles propiamente dichas, etc. Pues bien, esta es una autobiografía también escrita en el contexto de la represión, no por la libre voluntad de la persona que escribe, sino por el mandato que está recibiendo de la institución donde es prisionero. En fin, un tercer conjunto lo constituyen los documentos que integran acervos nacidos expresamente con el propósito de conservar esta memoria y a los que quiero referirme ahora. Siguiente diapositiva. La idea de la preservación del patrimonio personal autobiográfico podríamos decir que se remonta, al menos en Europa o por lo que yo conozco, a 1831, cuando se crea en Finlandia la Sociedad para el Estudio de la Literatura Finesa, y dentro de ese proyecto de estudiar o de la literatura en su lengua, pues recopilaron también una serie de testimonios de gente corriente, ¿no? Más adelante, a comienzos del siglo XX, los sociólogos, siguiente diapositiva, William Thomas y Florian Naniecki, llevaron a cabo una masiva búsqueda de cartas al hilo de sus investigaciones sobre la inmigración del campesinado polaco a los Estados Unidos. Concretamente, lograron reunir la friolera de 15.000 cartas con la que escribieron la obra que tenéis en la pantalla en 5 volúmenes y donde editaron concretamente más de 700 cartas. Al poco, la brecha abierta por esta obra condujo a otras operaciones de memoria documental privada similares y protagonizadas también por estos propios investigadores. Concretamente, Florian Naniecki, a su vuelta a Polonia en 1921, se convoca por iniciativa suya, un concurso de memorias obreras al que siguieron otros. Como consecuencia de esto, pues, en diferentes momentos, bueno, se reunieron un número muy significativo de memorias realizadas por los obreros. Al principio, entre 1921 y 1928, eran 28, pero entre 1946 y 1972 se reunieron cerca de 800 memorias escritas por obreros. Contemporáneamente a los trabajos que realizaron estos sociólogos de la Escuela de Chicago, en la primera década del siglo XX, el lingüista austriaco Leo Spitzer, estudioso de las lenguas románicas, aprovechó también su trabajo como censor del Ministerio de la Guerra para llevar a cabo una recopilación de cartas de soldados italianos prisioneros durante la Primera Guerra Mundial, que también terminó publicando. Y en los años 30, siguiente diapositiva, en Inglaterra se crea el Mass Observation Archive con el propósito de estudiar la crisis de los años 30 a partir de las experiencias de vida de la gente corriente. Digamos que estas iniciativas que hemos ido viendo del primer tercio del siglo XX van a ser las que desencadenen ya en un momento posterior, en los años 80, a partir de los años 80, una recuperación de esta voluntad o de estas iniciativas de conservación de la memoria escrita de la gente corriente. Concretamente, en los años 80 podemos volver hacia atrás hacia atrás, en el otro. Uno más. Aquí, en esta... el siguiente. Aquí se ve perfectamente, si nos situamos en la década de los 80, es el momento en el que en Italia se crean varios de los llamados archivos de la escritura popular, fundamentalmente el de Pieve Santo Stefano, el de Trento y el de Génova. En los años 90, en diferentes países europeos, se desarrollan iniciativas similares pero centradas en el patrimonio autobiográfico, porque es el momento en el que se pone muy de moda el estudio también de la escritura autobiográfica. Tiene un matiz, es decir, los archivos del patrimonio autobiográfico pueden conservar lo mismo una autobiografía de un obrero que la autobiografía de un conde, mientras que los archivos de la escritura popular priorizan fundamentalmente hacia las clases bajas. Y en ese contexto, pues, en época más reciente, en el siglo XX, pusimos en marcha esa red de archivos e investigadores de la escritura popular que coordinamos desde la Universidad de Alcalá y de la que forman parte también un número, pues en total
son unos 16 centros o acervos los que ahora forman parte de ella. Unos con carácter general y otros más especializados en determinados asuntos, como por ejemplo la inmigración, la cultura escolar u otros aspectos. Puedes pasar las diapositivas. Uno de ellos, por ejemplo, es este que viene ahí, que es el archivo de escrituras cotidianas que tenemos aquí organizado en nuestra universidad y que nos sirve para nuestras propias investigaciones, pero también por muchas actividades docentes con los estudiantes, es decir, en el marco de las asignaturas que impartimos. Según he tratado de mostrar, la formación de este tipo de acervos, así como los actos de escritura que los han generado, responde preferentemente a la intervención de asociaciones y de entidades, a veces de personas muy diversas, es decir, no son archivos creados expresamente por instituciones públicas que asuman la responsabilidad de preservar esta memoria de las clases subalternas, sino que en muchos casos han sido, como digo, otras iniciativas, a veces, un tanto desorgánicas, por decirlo así. Pese a su carácter mayoritariamente no institucional e incluso antiinstitucional, en ciertos casos, como señaló Patrice Marsullot en un estudio que hizo de los egodocumentos y por lo tanto de los archivos destinados a la preservación de esta memoria, podríamos decir que este tipo de archivos no escapan del todo a una cierta lógica de legitimación, que tiene que ver naturalmente con la puesta en valor de la escritura popular e incluso a veces el desarrollo de iniciativas en torno a ello. Por ejemplo, premios que se crean expresamente para generar este tipo de memoria que de otra manera pues seguramente no se llegaría a escribir, etc. Nos encontramos, por lo tanto, ante un territorio, el de las escrituras de las clases subalternas, que también nos lleva a reflexionar en otro momento sobre el propio término. ¿Es posible hablar de una escritura popular? ¿O qué se puede decir de la escritura de las clases subalternas en términos estrictamente gráficos? A menudo hemos tendido a apreciar en esta producción escrita unos rasgos específicos que asociamos al menor alfabetismo de estos grupos, muchos de cuyos miembros se pueden adscribir a las dos categorías de alfabetizados más precarios que señaló Petrucci en un libro que se tradujo al español precisamente en Argentina, lo publicó el Fondo de Cultura Económica, La ciencia de la escritura. Pues en uno de los capítulos él habla de 6 categorías de alfabetizados. Las dos más bajas serían los semianalfabetos funcionales y los semianalfabetos gráficos. A ellos corresponderían buena parte de estas escrituras. Dado que muchos de nosotros, como digo, hablamos de escrituras populares para denominar este conjunto, no estaría mal que nos detuviéramos un poco sobre el propio término. En el ámbito de la paleografía, el primero que empleó el término escritura popular fue el francés Charles Perrault en 1961 y la usó para designar la letra bastarda que empleaban los comerciantes y mercaderes en la Francia de la Baja Edad Media. Poco después, Petrucci, siguiente diapositiva, en un texto que ha permanecido inédito hasta que hace 2 años se publicó en ese libro que tuve el honor de coordinar, pero el texto fue una conferencia que él pronunció en 1968, como estáis viendo ahí, en el Warburg Institute de Londres, llamó populares, según él, por sentido práctico, a las escrituras no humanísticas empleadas entre los sectores medios y bajos de la burguesía y de las clases populares, donde se encontraban buena parte de los artistas del Renacimiento italiano a los que él estudió en ese trabajo. Unos años más tarde, Petrucci vuelve sobre este término para indicar que le parecía muy ambiguo, por cuanto son palabras suyas, es bastante difícil en una situación de escasa o de relativa escasa alfabetización atribuir el uso de un determinado tipo de escritura a una precisa categoría social. Afirmó además que no siempre la escritura empleada en esos sectores sociales presenta características homogéneas, autónomas y por lo tanto identificables. Sin embargo, algo más adelante admitió que en determinadas circunstancias las ejecuciones gráficas más elementales constituyen, según él, auténticas escrituras populares de uso reservado, dijo, a las clases subalternas. Ciertamente no es lo mismo que este término lo apliquemos a la Edad Media o a la Edad Moderna o aún más a la época contemporánea donde se produce esta explosión de la escritura popular,
y así se desprende de los estudios que realizaron en los años 70 y en los 80 lingüistas como Tullio de Mauro o Manilo Cortellazzo en Italia, o historiadores también muy comprometidos con el estudio de la escritura contemporánea como Antonio Gibelli, Quinto Antonelli o Emilio Francina. Años después, siguiente diapositiva, Attilio Bartoli Langeli, paleógrafo y diplomatista, en un estudio diacrónico de la escrituración del italiano, constató la persistencia secular de una serie de rasgos gráfico-lingüísticos que corresponderían a lo que se ha denominado en Italia el italiano popular, concebido, según el autor de este libro, como un modo de escribir, no de hablar, y que además tenía un carácter unitario y suprarregional, es decir, se extendería por toda Italia. Esta misma línea la han seguido lingüistas posteriores como Claire Blanche Benveniste, Rita Marquillas o más recientemente, siguiente diapositiva, estas dos obras que figuran ahí, donde se han abordado también las escrituras populares desde un planteamiento eminentemente lingüístico. Las escrituras populares se distinguen por la condición social de sus autores. Si recurriéramos a Roland Barthes, serían más escribientes que escritores. Hombres transitivos, decía él. ¿Por qué? Porque son personas para quienes la comunicación escrita es una actividad, no es una función. Es decir, no son profesionales del escribir, sino que acuden a la escritura cuando la necesitan por alguna circunstancia. Son, por lo tanto, personas adscritas a una clase social medio-baja, como decía al inicio, que comparten una cierta proximidad social y una similar experiencia escolar, aparte de ostentar una posición subalterna respecto al poder y al control de los medios de producción. Siguiente diapositiva. Pasando a la materialidad de estos textos, en primer lugar, cabría insistir en la enorme variedad y riqueza de este territorio de la escritura. Una ojeada meramente capilar nos llevaría por tipologías documentales como las cartas desde el frente de amor, de migrantes, diarios, cancioneros populares como el que estáis viendo ahí, libros de familia, libros de memoria, cuadernos, diarios de escuela, cuadernos de viaje, album amicorum, en definitiva, un repertorio muy variopinto de textos, y es importante señalarlo, porque no es solo la escritura burguesa o la escritura de las clases más acomodadas y de las clases más letradas la que produce una variedad notable de tipologías y de textos. También eso lo podemos encontrar en las clases subalternas. Siguiente diapositiva. En el plano del lenguaje, este en general huye del artificio literario, como señaló, por ejemplo, Rémy Casal al ocuparse de los cuadernos de guerra que estáis viendo ahí, de un tonelero. Por lo común se trata de escrituras poco pendientes de las normas que regulan la lengua escrita y la institución literaria, de tal modo que el principal valor no lo debemos medir por los mismos parámetros que rigen en otro tipo de textos, cuanto fundamentalmente por lo que estas escrituras expresan. Evidencian, como vengo diciendo, una necesidad de escribir que rompe las coordenadas diseñadas para interpretar otras actividades más institucionales o letradas. Consiste en una competencia gráfica inexperta o inhábil, señalada por elementos tales como, siguiente diapositiva, la ausencia de un trazo continuo de las letras, el empleo de un módulo normalmente más grande, la incapacidad para respetar lo que llamaríamos el pautado mental y para seguir una alineación regular de la escritura, el trazo inseguro, las irregularidades en la compaginación del texto y las letras monolíticas sin distinción, independientemente del lugar que ocupen dentro de la palabra o dentro de la oración. Junto a estas particularidades gráficas también tienen otros rasgos sintácticos, como suele ser una apariencia de flujo continuo sin pausa, es decir, se escribe a veces como si se trasladara lo que se está hablando y no hay separación de palabras en muchas de las escrituras de las clases populares. Y por otro lado también su léxico presenta evidentes interferencias dialectales y coloquiales. El resultado final es un producto escrito que se sitúa en esa zona gris que se ubica entre la oralidad y entre la escritura, entre el alfabetismo y el semialfabetismo. Ese punto donde se verifica el primer contacto con el registro escrito y con sus complejidades, límites y misterios. Pero teniendo claro que esto no significa que debamos considerar dichos textos
como una simple transposición del lenguaje hablado al escrito, como a veces, siguiente diapositiva, como a veces se ha dicho. E insisto en esta circunstancia porque por más que en estos textos podamos ver indicios de oralidad, no debemos olvidar que son textos escritos y la escritura se rige por unos códigos diferentes a los del lenguaje hablado. Por lo tanto, no podemos analizar los textos con los mismos parámetros que cuando analizamos el registro oral. En los testimonios escritos de las clases subalternas afloran interpretaciones gráficas personales que, en cuanto ejecutadas con mayor libertad, aunque a veces por medio de un orden textual estandarizado, por ejemplo, en los recibos hay que seguir un determinado protocolo, resultan, sin embargo, difíciles de encuadrar en cualquiera de los modelos gráficos dominantes en cada época. Es decir, cuando nos planteamos, por ejemplo, analizar estas escrituras desde un punto de vista paleográfico, si nos vamos hacia periodos algo más antiguos y tratamos de encorsetarlas en algunas de las categorías o de las nomenclaturas paleográficas, no valen, porque estas escrituras tienen unas muestras el propio Petrucci lo señaló también en otros de sus trabajos, de libertad en la medida que las personas no han seguido una alfabetización completa y por lo tanto escriben como pueden. Voy terminando ya. La aproximación que acabo de esbozar a la producción, a la conservación de la memoria de las clases subalternas se ha centrado, como habéis visto, expresamente en la vertiente escrita. Pero es obvio que el testimonio de las clases populares también admitiría otros registros, registro sonoro, visual o incluso electrónico, dado que estamos ahora en ese periodo. Con esto se abre todo un mundo aún sin explorar que es paralelo a la sustitución del papel por la pantalla como soporte de escritura, pero igualmente también a las incertidumbres que plantea la conservación digital. Pensemos en la naturaleza efímera de cierto tipo de mensajes, los WhatsApp, los chats que podemos encontrar, por ejemplo, en estas videoconferencias. Pensemos también en la falta de archivos y depósitos de la correspondencia electrónica o en la rápida obsolescencia de cualquiera de los productos informáticos con los que nos manejamos día a día. Dejo apuntada esta cuestión para ir concluyendo quiero insistir en la necesidad de buscar y de conservar y estudiar la producción escrita de las clases subalternas por varias razones. La primera y fundamental porque atesora los ecos de muchas voces que no siempre han merecido la suficiente atención y muy a menudo han sido marginadas en las políticas públicas de la memoria documental. Incluso cuando éstas han sido más sensibles, el foco se ha proyectado más a las instituciones políticas, sindicales o asistenciales que actuaron en favor de las clases populares, pero no estrictamente a los miembros de estas. Dentro de la desidia sobran muestras de la celeridad con la que políticos y responsables de archivo actúan cuando se trata de rescatar del olvido documentos relacionados con la historia de las élites y de las instituciones, incluidas las de la propia clase obrera, pero no se tiene la misma diligencia cuando esa documentación concierne a lo que algunos han llamado la gente sin atributos. La segunda idea con la que quisiera ir acabando es que se trata de una documentación sumamente frágil, pero que aún puede encontrarse y, por lo tanto, conservarse. Siguiente diapositiva. Como dijo hace unos años el militar antifascista Anuto Rebelli, uno de los que más hicieron en Italia por dignificar la memoria de los vencidos, por más que el campesinado no haya profesado el culto a los papeles, decía él, propio de las élites, en los años 70, cuando escribe el libro que está en la pantalla, todavía eran muchos los archivos familiares que podían encontrarse en cada pueblo en cajas de lata o de cartón. Aún sigue ocurriendo, de manera que el rescate y la preservación de esta documentación es también un acto de responsabilidad frente a la marginación sufrida durante siglos. Incluso podríamos decir que un deber de memoria, no solo por su utilidad a la hora de superar experiencias traumáticas, sino también porque saturan o nos ayudan a saturar las heridas sociales que provoca toda construcción de la memoria carente o hemipléjica, porque consolidan la idea del archivo como un contenedor de la memoria colectiva ligada sobre todo a los saberes y prácticas de las clases dominadas y de los grupos subalternos. El historiador hindú Ranajit Gua, una de las voces más destacadas de la corriente de los Subaltern Studies, se mostraba convencido de que, cito, en la práctica de la historiografía,
Incluso los elitistas tienen que representar su papel, aunque sea el de enseñarnos con ejemplos negativos. De ahí que también proclamara su convicción de que, cito, la historiografía elitista debiera ser combatida. No solo la historiografía, sino igualmente las operaciones de memoria sintetizadas en las políticas archivísticas o en determinadas políticas archivísticas. Y para lo uno y para lo otro entiendo que pueden ser fundamentales esos archivos de la escritura popular que acabo de señalar, como aquellos otros que se interesan también por los registros escritos, visuales, sonoros o electrónicos de individuos y grupos marginados, desde las mujeres, largamente preteridas como sujetos de memoria y de archivo, hasta las minorías étnicas y coloniales o los movimientos sociales de nuestro tiempo. No olvidemos, parafraseando a Swart y Kut, que el control del archivo comporta el control de la sociedad y, por lo tanto, la capacidad de determinar a los vencedores y a los perdedores de la historia, es decir, de privilegiar o de marginar, pudiendo ser tanto una herramienta de hegemonía como de resistencia. En nosotros está la decisión que adoptemos, pero en todo caso, la historia en cuanto relato elaborado y contrastado de lo acontecido no debiera acometerse desde el silencio de unas voces y el aplauso de otras. Es más, si a corto plazo la historia puede que sea hecha por los vencedores, en el largo, como sostuvo o ha sostenido recientemente el historiador alemán Reinhard Koselleck, los avances en su conocimiento se deben a los vencidos. Siguiente diapositiva, pues son estos quienes alimentan el cambio histórico. En sentido complementario, Petrucci señaló también hace tiempo que los cambios gráficos emanan siempre desde abajo, por lo que se hace necesario reconstruir y profundizar, según en mi opinión, la producción escrita de las clases subalternas. Confío que esta intervención sirva de estímulo para esto. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Creo que es tan rico todas las reflexiones que involucra el material que nos mostraste y tu discurso, que merecería otro encuentro para conversar sobre el impacto del aporte de esta historia de las escrituras subalternas en dimensiones tan presentes como la alfabetización de hoy. Yo postulo el título de un libro de Roger Chartier que se llama El presente del pasado, ¿no? Ese pasado, esa deslegitimación de los saberes, y no solo de las escrituras, de las clases subalternas, lleva a que hoy en día en las escuelas se multipliquen las deslegitimaciones de los saberes de los niños. Desde la línea que trabajamos, desde el punto de vista desde la alfabetización, desde el punto de vista de la psicolingüística evolutiva, la historia ha sido siempre una suerte de faro que nos ha permitido interpretar las escrituras y las voces de esos que desde la escuela tradicional no son escuchados, los chicos, los estudiantes. Entonces, de alguna manera, ellos son los subalternos dentro de la mirada hegemónica de una escuela heredada del siglo XIX y que sigue vigente. Entonces, la historia nos ha permitido, incluso en varios materiales que mostraste, reconozco procesos de chicos en procesos de alfabetización y que muchos también reúnen una doble condición, ser chicos y ser pobres, excluidos del sistema. Por eso sabíamos que tu conferencia nos iba a iluminar en varias dimensiones, no solo a quienes tenemos preocupaciones historiográficas, sino también a quienes compartimos preocupaciones en torno a la alfabetización y a una reinterpretación y resistencia de cierta hegemonía que se quiere imponer a los procesos que desconocen la diversidad de saberes, la diversidad de soportes, la diversidad de propósitos de escritura. Que estas clases subalternas que vos nos trajiste hoy nos ponen en evidencia. Es decir, estas personas muestran cómo la resistencia pone en evidencia la naturaleza del objeto, que es absolutamente social y cultural, no escolar.
y estos modos de existencia de la escritura nos revela todas las funciones que la escritura puede cumplir y que muchas veces la escuela escatima, ¿no? Así que, bueno, te agradezco muchísimo. Esto hemos recibido mensajes pidiendo bibliografía tuya, pidiendo más. Así que sí, vamos, lo que hemos dicho es que escriban al mail del programa de posgrado y les trasladaremos la información de la bibliografía del doctor Castillo Gómez. Y además, sí, les recordamos que esta conferencia está siendo grabada y va a quedar en el YouTube, en el canal de YouTube de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Les agradecemos muchísimo la presencia. Bueno, dicho sea de paso, ahí vi que fue participante de esta conferencia una colega mexicana y justamente algunas de las cosas que dijiste las conecto con muchas experiencias mexicanas, ¿no? Bueno, seguiremos en contacto, espero que sigamos en contacto con todos ustedes. Sí, abrazo, Daniela. Y que bueno, esto sea nada más que el puntapié inicial, como hablábamos con el doctor Castillo Gómez, de una larga sucesión de experiencias y de propuestas de investigación, que es precisamente eso lo que queremos, encontrar los temas que nos unen más allá de las distancias y que nos enriquecen a todos. Gracias a todos, muchísimas gracias, Antonio. Volveré a conectarme con vos porque la universidad tiene un documento para darte por esta participación. Así que, bueno, seguimos en contacto, ¿sí? De acuerdo. Muchas gracias a ti, Mónica, y bueno, y a todos los que habéis asistido. Bueno, mi mail lo tenéis, lo tiene Mónica, si alguien lo necesita porque quiera ponerse en contacto conmigo. Iba a tratar de escribirlo aquí, pero no sé dónde está el chat, entonces lo dejo. Y en el repositorio digital de la universidad mía, que se llama EBUAC, me parece, Sí. hay muchos de mis trabajos subidos, aparte de los que están en academia, pero en el repositorio institucional tengo bastantes más para quien os pueda interesar, y si no, pues si alguien me los pide, yo lo tengo en PDF, lo envío con mucho gusto. Y ojalá pues podamos mantener este intercambio y en algún momento yo pueda ir a Argentina y alguno de vosotros venir a Alcalá. Eso esperamos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós, Antonio. buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.